En Moscú, justo al salir del metro Mayakovskaya, hay un café donde la luz de invierno cae oblicuo sobre los abrigos de lana espesa y los rostros que parecen esculpidos por la serenidad. Allí, entre cucharillas que giran en silencio y miradas que no piden permiso, se revela un hecho que rompe con muchos mitos. Las mujeres rusas no están obsesionadas con las cirugías estéticas, no porque las rechacen por moral o por ideología, sino porque han aprendido, generación tras generación, que la belleza se cultiva como un carácter, no como un molde. La mujer rusa no se esculpe en quirófanos, se afila con la mirada, se eleva con la postura, se pule con el ritmo de la vida. No es que no existan cirugías, ni clínicas privadas, ni mujeres que elijan una rinoplastía o un retoque. Pero esa no es la norma cultural, como muchos imaginan desde fuera. Lo que se ve en Moscú, en Kazán, en Ekaterimburgo o en un tren nocturno a San Petersburgo es una feminidad que sabe esperar el momento exacto para florecer. No se trata de una belleza que grita, sino de una que sabe callar y observar. La rusa no busca parecer otra, busca ser mejor versión de sí misma. Y eso, para ella, tiene más que ver con el perfume que elige o con la forma en que se inclina a servir el té que con la que un bisturí pueda prometer. En los Urales, la madre enseña a la hija a caminar con el cuello erguido, no para atraer miradas, sino para honrar la dignidad. En esa herencia intangible hay un código que define qué es ser mujer. Resistir con elegancia, conquistar con calma, brillar sin necesidad de neón. Por eso, muchas rusas rechazan la idea de modificar su rostro de forma invasiva. No es vanidad lo que las detiene, sino el deseo de mantener su autenticidad como un acto de fuerza silenciosa. El rostro, para ellas, no es un escaparate, es una memoria viviente. Lo que muchos no saben es que la cultura rusa tiene una noción de belleza profundamente ligada al alma. La palabra krasota, belleza en ruso, comparte raíz con krasivaya, que no solo significa hermosa, sino también noble. Así, cuando un hombre ruso dice que una mujer es hermosa, no se refiere solo a sus rasgos, sino a cómo ella mira al mundo, cómo escucha, cómo responde con inteligencia o ternura. Por eso, una rusa no necesita alterar su cuerpo para sentirse deseada. Su poder reside en lo que transmite sin pronunciar una sola palabra. En las ciudades pequeñas, donde la vida transcurre con más pausa, las mujeres aprenden desde jóvenes a cuidar su piel con recetas ancestrales, infusiones de manzanilla, baños de vapor, mascarillas de miel y arcilla azul de Siberia. No por moda, sino por tradición. La belleza en ese entorno es una conversación constante con la naturaleza. El cuerpo se cuida como se cuida una casa, con gratitud, con paciencia, con amor. ¿Qué lugar tendría entonces una cirugía plástica en ese universo donde cada arruga futura es una promesa de historia vivida? Y sin embargo, no es una belleza pasiva. La mujer rusa no espera ser descubierta, se construye, se forma en danza, en idiomas, en literatura. Sabe quién es Dostoyevsky, pero también conoce las matices de Chanel número 5. Cuando entra en una habitación, no necesita labios inflados ni párpados fijos para imponerse. Lo hace desde su presencia,
desde la exactitud con que sostiene la copa de vino o el ritmo lento con el que pronuncia su nombre. Esa seguridad magnética no se obtiene en una sala de operaciones, se cultiva en la intimidad. El cortejo, en su mundo, sigue siendo un arte. No es raro ver a una mujer rusa declinar con una sonrisa elegante un cumplido vacío o una mirada invasiva. Para ella, el hombre debe ganarse el privilegio de conocerla, no invadir su espacio con promesas huecas. No busca al más fuerte ni al más rico, sino al más atento. Y en ese juego sutil, tu belleza natural, sin retoques, se convierte en un espejo que exige respeto. Un hombre que no entiende eso, no entra en su mundo. Quien viaja a Rusia y la observa con profundidad, descubre que la verdadera cirugía que practican muchas mujeres es interior. Se operan la impaciencia, se quitan la inseguridad, se reconstruyen el carácter. Una rusa puede pasar años perfeccionando su acento en francés o inglés, no para presumirlo, sino para tener las palabras exactas cuando llegue ese diálogo que valga la pena. No necesitan eliminar arrugas si tienen historias. No buscan la perfección del rostro, sino la de la escena. Y esa escena, muchas veces, es un atardecer en silencio, un piano sonando de fondo y una copa que no necesita brindar. Quizás por eso, cuando las ves caminar por el metro con tacones a las 7 de la mañana, o recoger a sus hijos vestidas con abrigos de piel heredado, o sonreír en un vagón abarrotado mientras leen un poema, entiendes que no necesitan más. Su belleza no es la de un catálogo, es la de la resistencia y la memoria. Y en un mundo que exige rapidez, filtros y cirugías, ellas se permiten seguir siendo raras, naturales, exactas, irrepetibles, no perfectas, sino vivas. Así que la próxima vez que alguien diga que las mujeres rusas se operan todas, escucha con calma y luego observa. Mira sus ojos, sus gestos, su estilo, su misterio. Y entenderás que en su cultura no se trata de borrar lo que molesta, sino de aprender a convivir con ello con gracia. Porque para una mujer rusa, ser bella no es una meta, es una forma de estar en el mundo.